Llamada temprano con el presidente Trump. Mañana se va el secretario de Economía a Washington. Seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles, y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio. Ellos han hecho varias incautaciones de armas en Estados Unidos y bueno, este reconocimiento, que es parte de lo que se ha estado trabajando por parte del secretario de Estado, pues es muy importante. O sea, la administración Trump es quizá la primera que reconoce que en efecto hay tráfico de armas de Estados Unidos a México y que quieren combatirlo. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Así fue como la presidenta informó que sostuvo su séptima llamada telefónica con Donald Trump, en la que conversaron de temas comerciales. Destacó la buena relación y comunicación con el presidente de Estados Unidos. Además dijo que es muy importante lo dicho por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien resaltó la cooperación en materia de seguridad con México y reconoció que los cárteles trabajan con armas que provienen de Estados Unidos. La presidenta también dijo que es bueno que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara que el impuesto a la remesa sea de 3.5% y no del 5%, como se planeaba, aunque señaló que buscarán que no tenga ningún gravamen. Agregó que lo que sigue es acercarse a senadores republicanos y demócratas para explicar por qué no es bueno aprobar el gravamen y resaltó el trabajo del embajador de México, Esteban Moctezuma, y de los senadores que fueron a Estados Unidos para dialogar sobre el tema. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que sea buena noticia que el impuesto a la remesa sea del 3.5% y habló de qué hará mañana en su viaje a Washington para intentar nulificar este impuesto. Bueno, no creo que nadie diga que es una buena noticia. Lo que se dio a conocer es que se redujo de 5 a 3.5, pero el objetivo es que no haya. Falta todavía la batalla en el Senado. Ahora estamos totalmente en contra de esa disposición. Primero porque desde el punto de vista ético grabas a los más pobres. Y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad en todos los países respecto también a Estados Unidos. Pero vamos a ver qué sucede en el Senado. Mañana me toca por los temas propiamente comerciales, acero, aluminio, el tema de la tarifa de fentanilo y de migración. La senadora morenista Andrea Chávez destacó como buena noticia la disminución del impuesto a las remesas. Dijo que la delegación de senadores que fue a Estados Unidos seguirá conversando con su contraparte. Clemente Castañeda, senador de MC, dijo que será un duro golpe a la economía y a las familias de México y que no hay nada que celebrar. El panista Marco Cortés dijo que el gobierno debería planear cómo amortiguar el impacto en vez de emitir condenas y supuestos planes A, B y C. Y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que celebran un fracaso, acusó al gobierno de Morena de no saber negociar, hasta les dijo pandilla de ineptos. Nuestro compañero Carlos Jiménez dio a conocer una fotografía que la Fiscalía de la Ciudad de México halló en una cámara de circuito cerrado en Iztacalco. Se trata del presunto chofer que manejó la motocicleta que fue usada en el asesinato de Jimena Guzmán, la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor, José Muñoz. Las autoridades ya buscan a este sujeto. Mientras que el cuerpo de Jimena ya fue trasladado al Panteón Municipal Colinas de Mayorazgo en Juchitepec, Estado de México, para su entierro en una ceremonia privada. La carroza de Jimena fue escoltada por el grupo de tareas, zorros y elementos de tránsito, mientras que autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México desplegaron un operativo para resguardar las inmediaciones del Panteón Colinas del Mayorazgo. Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada, descartó que ella o alguien cercano a su equipo haya recibido algún tipo de amenaza. Por eso defendió la estrategia de seguridad y aunque pidió esperar los resultados de las investigaciones, dejó en claro que no habrá impunidad. Tanto si he tenido algún tipo de amenaza a mi equipo, no hemos tenido ningún tipo de amenaza. Tenemos por qué estar especulando, vamos a esperar los resultados para poder hacer los análisis correspondientes. Tenemos ningún otro reforzamiento, pero sí un trabajo muy bueno de la Guardia, de la Marina y de la Defensa, que todos los días apoyan a la Ciudad de México y les agradecemos.
Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a reforzar la seguridad tanto para ella como para cualquier otro de sus funcionarios, rechazó también que el tema del doble homicidio se tratara en la llamada que tuvo con Donald Trump ante el ofrecimiento de ayuda de Marco Rubio. Pidió evitar especulaciones y esperar hasta que se cuente con la información completa. Y luego de que se difundiera un video del expresidente Felipe Calderón, quien durante su participación en un seminario organizado por el Grupo Libertad y Democracia en Madrid, lamentó que durante el gobierno de Trump no habrá intervención en América Latina ni en México, la presidenta criticó los comentarios de Calderón. Acusó que este sexenio panista de 2006 a 2012 fue el periodo donde hubo mayor intervención extranjera. Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos, respeto, colaboración, coordinación, sin subordinación. ¿Cuándo hubo intervención? Ahora sí que lo dijo él mismo, nadie más. Y la Corte del Condado de Miami sentenció al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a pagar $748,829,000 al gobierno mexicano como compensación de daño por los delitos de corrupción, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento ilícito, como parte de la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso en una corte de Estados Unidos. Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, deberá pagar también $1,740,025,540 por haber participado en el mismo esquema de corrupción. Por su parte, la UIF confirmó la sentencia, aseguró que ya se han cubierto algunos pagos y la recuperación de un inmueble que en total suman $2,801,672.72. Los recursos líquidos fueron ingresados de inmediato a la tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta. Nueve días solamente para la elección del 1 de junio y el día de hoy, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, descartó que puedan darse a conocer resultados de la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte la misma noche del 1 de junio. Sin embargo, ofreció que al siguiente día el INE podría estar dando los primeros números. Añadió que durante la noche del 1 de junio se darán únicamente estimaciones de la participación de la ciudadanía y un porcentaje de avance de los cómputos, pero explicó que la lentitud de esto se debe a las distancias que se deben recorrer para concentrar las boletas electorales en las sedes distritales y comenzar con el cómputo. Mientras que la jefa de gobierno, Clara Brugada, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el INE, asegurando que la elección del Poder Judicial el 1 de junio y la consulta de presupuesto participativo se lleven a cabo con seguridad, orden y plena confianza. Adelantó que su gobierno brindará todo el respaldo institucional requerido para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos democráticos. Día 55 de las campañas rumbo a la elección judicial. Es el día 55 y siguen las campañas en redes sociales para cargos en el Poder Judicial, y mientras se acercan las elecciones y la veda electoral, los candidatos hacen de todo para ganarse la confianza de los electores, como ir a mítines y sacarse fotos. Yeah. Hacer cápsulas informativas sobre propuestas de campaña, como Natalia Telles, candidata a ministra de la Suprema Corte. Desde la Suprema Corte de Justicia lucharemos porque no exista más maltrato animal, para que estos casos en los que gente insensible daña a estos seres sean sancionados con severidad, y lucharemos porque sus derechos sean protegidos. Visitando pueblos como Gilberto Batis, aspirante a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien fue a Teotitlán, Oaxaca. El nuevo éxodo por la democracia llegó a los valles centrales de Oaxaca. Aquí las raíces, los colores y la comunidad son carta de presentación. Teotitlán del Valle, cuna del telar de cintura y del telar de pedal zapoteca, es famoso por sus tapetes teñidos con pigmentos naturales.
o como Taibeli Ibet, que fue a las calles de Iztapalapa y Tláhuac para promover su candidatura como jueza de distrito. Hola a todos, mi nombre es Sánchez Rojas Taibeli Ibet y quiero invitarte a que este 1 de junio votes por mí. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Jueves de hablar de lo que sucede en la Ciudad de México. Está con nosotros Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso Capitalino, Royfi Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso Capitalino, y Paulo Emilio García, diputado y vocero de Morena en el Congreso Local. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias, buenas noches. Estar aquí. Pues esta semana, sin duda, la noticia que estremeció a la ciudad fue este doble homicidio de Jimena, de José, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada. Antes de que pasemos al tema que vamos a analizar, que es la ley de vivienda, me gustaría conocer sus opiniones respecto de la seguridad en la Ciudad de México. Diego. Lamentar los hechos, es gravísimo lo que está sucediendo en la capital, en el país. Por supuesto, nuestra solidaridad con las familias, con los cercanos a ellos, a estos colaboradores del gobierno de la ciudad. Sin lugar a dudas necesitamos transparencia, necesitamos que el gobierno sea contundente y nos diga qué es lo que está pasando. ¿Fue un mensaje hacia el gobierno de parte del crimen organizado o no? ¿Fue un hecho aislado o qué fue lo que pasó? Necesitamos claridad y sobre todo seguridad para todos. Para la primera línea del gobierno le pasa esto, pues ¿qué pasará con los ciudadanos de a pie? Paulo. Pues es un hecho que nos sacudió enormemente, estamos todavía con el corazón apachurrado, los conocimos, eran dos personas extraordinarias, profesionales, trabajadores y fundamentales en el proyecto de la ciudad. Pues otra vez mandarle un abrazo a las familias, a la jefa de gobierno, decir que y reconocer en esta mesa que hubo una actitud responsable por parte de la oposición en la ciudad y agradecerles el acompañamiento y la solidaridad con la jefa de gobierno. No así otros actores nacionales que a los pocos minutos ya andaban haciendo carroña del tema, lo cual repudiamos y lamentamos siempre. Y la respuesta ha estado. A los pocos días llevamos ya 2 conferencias de prensa, conforme pueda fluir la información, porque también hay una cuestión muy importante que se tiene que cuidar, pues el proceso que está en curso. No se puede vulnerar información que luego pueda irse en contra del proceso y del acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, pues la información que se puede dar a conocer se ha dado a conocer y así seguirá siendo. Y tenemos plena confianza que la Fiscalía y la Secretaría llegarán al fondo de los hechos. Royfi, te vi hacer con la cabeza así. No, mira, yo creo que es un hecho muy lamentable para la ciudad, no tiene precedentes. Efectivamente, hoy lo que tocaba en esta semana era cerrar filas, sumarnos a las condolencias, a la solidaridad con la jefa de gobierno. Eran personas muy cercanas a su equipo de muchos años de trabajo con las familias, pero también reconocer que hoy, ya pasando un par de días, necesitamos empezar a tener respuestas, necesitamos empezar a tener claridad sobre lo sucedido, y eso es parte del trabajo que ya se tiene que hacer cargo el gobierno de la ciudad. Definitivamente no podemos ocultar la situación que está atravesando la ciudad en materia de seguridad, como pues sí está creciendo de manera notable los incidentes, y aquí lo hemos comentado en esta mesa. Hubo semanas en donde todos los días hubo una balacera, todos los días vimos estas imágenes. Hoy pues nos toca muy cercano, porque son personas que los conocemos, y además yo lo decía, pues es parte del equipo de trabajo de la ciudad, son compañeros, independientemente del color en el que estemos o en el proyecto, son compañeros que trabajaban por una ciudad mejor, y eso hay que reconocerlo, hay que reconocer la trayectoria de estos compañeros, pero pues también tenemos que hacernos ya cargo y empezar a pensar en que necesitamos respuestas, en que necesitamos una atención prioritaria al tema de seguridad, y sobre todo pues entender el hecho que no fue menor para nuestra ciudad. Porque esto afecta en la percepción de seguridad, ¿no?, de la ciudadanía en la Ciudad de México, que aunque tengo entendido las cifras de homicidios y otros delitos han ido a la baja, pues ver este tipo de situaciones hace que el peso de ver las cifras bajando pues se contraponga, Paulo. Sí,
Mira, Pedro, yo creo que no podemos deshumanizar tampoco la política. Más allá de que pueda haber opiniones sobre la estrategia de seguridad, todas muy válidas, creo que salir unos minutos después, como hizo el presidente nacional del PRI, a decir que hablar de un partido político, cuando hay víctimas, cuando hay familias alrededor, creo que se le puede llamar de manera directa carroñería, lo cual estamos siempre en contra, y decir a la gente que se va a llegar al fondo de los hechos, que es verdad que ha habido una disminución en los delitos de alto impacto, que esta situación se está analizando en su caso particular y como en todos los delitos está trabajando a fondo la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y confiamos en que habrá buenos resultados. Necesitamos emplear todos los recursos públicos, todos los recursos humanos que tiene la ciudad para la seguridad. No hay tema más importante hoy en día que la seguridad. Esto de destinar recursos para estas elecciones que vienen en breve y todo el borlote que hacen para otro tipo de campañas, realmente deberíamos de utilizar mejor ese recurso para la seguridad. La gente vive con miedo, la gente ya no se sube al metro porque hay pinchazos, ya no se sube al metrobús porque ahí los asaltan, ya no se baja del microbús porque ahí están en su colonia siendo víctimas de robo y lamentablemente tenemos que cambiar esta situación. Tenemos que encontrar un punto de coincidencia entre todas las fuerzas políticas para ya poner este tema como el principal sobre la mesa y dejemos algunos otros o discusiones bizantinas a veces fuera y metámosle todos al tema de seguridad. Desde Acción Nacional hemos hecho muchas propuestas en materia de seguridad, pero lamentablemente las han frenado, las han congelado en el Congreso de la Ciudad. Ahora, aquí la gran pregunta que mucha gente se hace es cuál será la respuesta por parte del gobierno ante estos grupos, si se va a intensificar la lucha contra ellos, si se van a ir más frontalmente, pero entonces caerían en lo que criticaron de Felipe Calderón y la guerra contra el narco, y si entonces eso traería daños colaterales con víctimas que ni la deben ni la temen, Roy. Pero eso está sucediendo. Mira, en esto hay que reconocerlo. En estos meses de la nueva administración se han detenido más líderes de bandas que en todo el sexenio anterior. Tan solo en estos meses se han detenido más que en todo el sexenio anterior. Entonces, quiere decir que sí hubo un rezago, pero además sí hubo una decisión de no enfrentarlos de manera directa, pues para bajar las cifras que no bajaron. Al contrario, terminamos con el sexenio más violento, con el mayor número de homicidios, pero con el menor número de detenciones. O sea, eso, ¿cómo te lo explicas? ¿No? Ahora están actuando, pero, por ejemplo, pues ahora en este caso vemos pues que no es un asunto que se planeó en un día. Hubo mucha planeación para este tema. ¿Y dónde estaba la inteligencia de la ciudad? ¿Dónde estaba la inteligencia del gobierno federal? Ahí es donde deberían estar los recursos. O sea, me parece que eran personas del primer círculo, tenían información privilegiada. ¿Y dónde estaba la inteligencia de la ciudad? Ahí es donde tiene que haber una mayor inversión, una mayor... digamos en la materia de prevención. Totalmente, pero además, pues si hay combate, pues efectivamente va a haber reacción. Entonces también hay que estar preparados para eso. Y dejarlos abrazos. Me llama la atención que cuando viene la discusión del presupuesto, incluso en esta mesa, pues está grabado, criticaban cuando hubo un aumento en el presupuesto de seguridad, que hay militarización, en fin, son luego estas contradicciones que uno no entiende de la oposición. Y precisar un dato además que dijo Roy que no es cierto. Por parte del gobierno. Si tú revisas la cantidad de homicidios en 2018 con la cantidad de homicidios en 2024, hubo una reducción a nivel nacional de la espiral de violencia que nos dejó el PRI y el PAN. Está avanzando la estrategia de seguridad. De abrazos y no balazos, ahí están las consecuencias de que todo el mundo vivimos con miedo en esta ciudad. Hay una reducción importante. Pero a ver, el que les dejó el PRI y el PAN, ¿cuándo? Estamos hablando de nivel nacional y hace también 15 años. En el sexenio hace 15 años. Y en el sexenio de Mancera hubo un aumento muy importante, amigo y asesor de Santiago Taboada. Dejó Mancera casi 16 homicidios al día y ahora hay alrededor de 8, todos, así sea uno. Pero hay desaparecidos diarios. Es muy importante. Se combinan las cifras y la problemática. El problema es que no lo reconocemos. No estamos reconociendo realmente el nivel de problema que tiene la ciudad en materia de homicidios, de desaparecidos, de homicidios violentos no determinados. O sea, todo esto es una problemática que lo tenemos que reconocer. Aquí hemos venido a decir... No es de reconocer. En el tema de desaparecidos no es de postura, Roy, es de acción. Y todos los días, pues nunca antes se había visto que todos los días la jefa del Estado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo primero que atienden en su agenda
pública y privada es la seguridad. O sea, Andrés Manuel no nos también pueden lo hacía. regatear que es una prioridad para la Cuarta Transformación atender la seguridad. Tenemos un enfoque amplio. No es nada más meter más policías por más policías, es también la atención de las causas, como nunca se ha invertido en reconstrucción del tejido social, y eso es prioridad para la Cuarta Transformación. 2 datos completos. Andrés Manuel lo hacía igual todos los días, a las 6:30, no sé a qué hora de la mañana. Los homicidios. Y no se redujeron los homicidios, fue el sexenio más... Revisemos los datos. Revisemos los datos. ¿Cuántos homicidios había en 2018? Es el sexenio y más en violento 2024? de toda la historia. La estrategia de seguridad fue la misma, que fue la militarización, y en este sexenio se han detenido a más líderes criminales que en toda la administración anterior. Imagínate, en todos los 6 años anteriores. O sea, la magnitud es terrible. No han podido con el paquete. Es un gobierno que ha fracasado en el tema de seguridad. El PAN dejó de gobernar el país hace 13 años. Y que tuvo los peores resultados en materia de seguridad con Calderón. Los peores demostrado con datos. Ahí está. Datos del Banco Mundial. El fracaso de la política de abrazos a los delincuentes. Los peores resultados los entregó Felipe Calderón. Lo que la gente se quiso. Su secretario de Seguridad sentenciado por narcotraficante en Estados Unidos. De echarle la culpa al otro cuando ellos llevan gobernando aquí años y años. Ya es momento de que por fin se hagan responsables de la política de seguridad y del fracaso en el cual han caído. No pudieron con el paquete. A ver, pasemos al tema de la ley de vivienda, que te vi activo en redes sociales, que estabas mencionando que el gobierno iba a quitar la propiedad privada y demás. Hasta vi que incluso afuera del Congreso pidieron tu destitución, tu renuncia, junto con la América Rangel. Sí, lamentable. Hablan de no fomentar la violencia, pero ellos mandaron a 300 personas de grupos de choque a violentar a diputados de oposición, a querernos golpear, a lanzar consignas en contra de la oposición. ¿En qué régimen democrático se da que las manifestaciones ahora son en contra de la oposición y no en contra del gobierno? Son sus grupos de choques, de invasores de predios, que están quitando, despojando a la gente de su propiedad, los que están yendo al Congreso a violentar a los diputados de oposición. Digo, ¿por qué? Porque nosotros detectamos otra iniciativa más de Morena para violentar la propiedad privada, porque el gobierno va por tu casa, va por tu predio, va por tus intereses. ¿En qué consiste la iniciativa? Nos quedan 9 minutos. Consiste, te digo, 2 temas fundamentales que quiero destacar de esta reforma, en donde están queriendo modificar la ley de vivienda con 2 figuras que ya es derecho positivo vigente en Venezuela, que allá dijeron, va a haber casas para todos, y ahora como están en Venezuela, nadie tiene la propiedad de su propio patrimonio, de su propia casa, porque todo es control del Estado. Quieren crear un banco público de suelo, y lo dicen textualmente como un instrumento de control del territorio para que identifique y adquiera el predio, suelo de la ciudad. Entonces tendremos funcionarios públicos del gobierno detectando predios y adquiriéndolos. No va a llegar el gobierno a decirte te lo compro, van a llegar con expropiaciones como ya hubo, y ahorita entró el tema de expropiaciones. Segundo tema, un concepto de captura de plusvalías, un nuevo impuesto que va dirigido justamente a la clase media, porque dicen, si hubo plusvalía en tu inmueble, si tú lo compraste en 3 pesos y ahorita vale 5 pesos, porque al paso de los años genera plusvalía, sí, claro, te voy a cobrar un impuesto, un nuevo impuesto, que si de por sí ya pagas tú el predial, ahora tendrás que pagarle al gobierno, a este gobierno comunista, otro impuesto más sobre esta plusvalía, que es evidentemente inconstitucional porque sería una doble tributación sobre un mismo bien inmueble. Entonces así tenemos 2 conceptos, el banco público de suelo, en donde el gobierno quiere tener suelo para construir edificios violando el uso de suelo, violando y lo de captura de plusvalía. Y con estos 2 te quiero decir también que en términos de expropiaciones ya se están dando. Van 23 expropiaciones que hace este gobierno. Las últimas 5 expropiaciones fueron justamente con este grupo de choque que mandaron allá a violentarnos al Congreso, en donde asociaciones civiles de poseedores u ocupantes de predios le dicen al gobierno que los expropie casualmente. Fíjate, poseedores u ocupantes, más no propietarios. Y aquí tengo el decreto expropiatorio que emitió el gobierno de la ciudad en la Gaceta Oficial, en donde están las expropiaciones.
Así estamos viendo que no son los propietarios a quienes les están expropiando, de sino inmuebles con riesgo estructural grave, estaban cayendo, Garrido. Ocupantes, invasores, poseedores, no los propietarios. Vamos a dar respuesta a Pablo. A ver, del tema de las manifestaciones en el Congreso, pues debo decirlo también, uno cosecha lo que siembra. Si uno propone iniciativas, ideas antiderechos, pues obviamente la gente a la que se le quiere cancelar, negar esos derechos, pues no va a estar a gusto, no va a estar conforme. Nosotros no mandamos absolutamente a nadie. Estábamos además con la situación complicadísima del martes, entonces lo que menos estábamos pensando era, con todo respeto, en los legisladores de Acción Nacional. Entonces, bueno, de choques, la narrativa esta de salieron los diputados de Morena a recibirlos, a aplaudir. Cada que hay una manifestación lo recibimos, a pagarles, porque se formaron incluso ahí para pagarles a sus manifestantes. Lo de la cantaleta, de la expropiación. No vimos cuánto les daban, pero había una camioneta ahí donde hicieron fila y adentro de la camioneta les estaban pagando. La diputada América Rangel lo documentó también en sus redes sociales. Pablo, adelante. A ver, ¿cuántas veces incluso en esta mesa han salido con la cantaleta de que le vamos a quitar la casa, de que vienen las expropiaciones masivas, de que viene el comunismo? Decía yo, llevan con esa estrategia desde que el licenciado López Obrador fue candidato a la presidencia en 2006, van a ser 20 años. Iba yo en quinto de primaria y ellos ya estaban mintiendo con lo del comunismo, que Hugo Chávez, que Venezuela. Entonces, cada vez menos gente cree y le interpela esta narrativa. Yo informar de manera muy puntual sobre esta medida que tomó la jefa de gobierno acertadamente. Eran 5 inmuebles que tenían riesgo estructural grave, que estaban por caerse, que generaba hasta un problema de protección civil, del cual se tomó la decisión de poder echar a andar proyectos de vivienda a bajo costo, lo cual nos parece muy necesario en esta ciudad que tiene una crisis de vivienda. No sé acá los compañeros que me acompañen en la mesa, yo no soy propietario de ningún inmueble, es muy difícil para nuestra generación, y hablo en nombre de mi generación, que todo el mundo estamos o rentados o arrimados, pero nadie tiene propiedad. Es muy difícil para nuestra generación acceder a ella, y urge que la ciudad tenga, y lo está haciendo la jefa de gobierno, política para poder ampliar el derecho a la vivienda. Eso es lo que estamos haciendo. Van a ser viviendas a bajo costo, se va a dar también opción preferencial a los jóvenes, y vemos desde luego con muy buenos ojos que pueda haber más oferta pública de vivienda. Pero ando expropiando. Pongo un ejemplo de algo, en otros países del mundo es absolutamente normal. En Viena, poco sospechoso del castrochavismo que siempre le gusta apuntar a Garrido, casi el 60% de las personas viven en inmuebles del parque público de vivienda. Entonces, hablando del primer son políticas que pasan en la diferentes puntos para robar. La expropiación en 5 predios con riesgo estructural alto. Mira, yo no me alarmo por estas propuestas, porque la verdad es que no han podido ni hilar una sola propuesta de planeación en la ciudad, y mucho menos van a tener la capacidad para planear un despojo masivo de propiedades en la ciudad. Pues por supuesto que no. Nosotros lo que partimos es que tiene que haber planeación en la ciudad. Llevamos 6 años, o sea, el gobierno pasado, imagínate, dejó a la ciudad sin planeación, porque no pudo construir un programa general de desarrollo ni un ni un programa de ordenamiento territorial. O sea, en 6 años no pudo planear la ciudad. Ahora imagínate cómo van a planear estos despojos. Entonces, van primero 4,000 despojos en los últimos 6 años. Eso es un delito. Esos son grupos criminales que tampoco se está atendiendo. Primero no hay planeación en la ciudad. Llevamos 6 años sin eso. Hoy ya nombramos al instituto, y hay propuestas como estas que tienen que entrar, tienen que ser parte de esa planeación en la ciudad. El banco de suelo, si no forma parte de la planeación, pues va a ser una iniciativa más, una ocurrencia más de algún diputado que lo copió de algún otro lado. Tiene que partir de una planeación, y ya después hablamos de cómo se va a construir esta vivienda. Ahora le dimos más presupuesto al Instituto de Vivienda, pero no está construyendo más vivienda. Este es un proyecto que se va a arrancar, y lo magnifican porque es lo único. O sea, ese es lo terrible. Necesitamos vivienda en la ciudad, definitivamente. Yo ahí concuerdo con Pablo, necesitamos vivienda, pero esos cinco inmuebles son la nota, porque es lo único que se está haciendo en la ciudad. Imagínate, necesitamos 50,000 viviendas al año, y solamente se escrituran 1,700. Nos queda 1 minuto y medio, 30 segundos para cada quien. Diego. Rapidísimo. Lanzaba el reto, Pablo, aquí en esta mesa, que si había un despojo a final de año, al menos renunciaba a su curul. Y también lo puso en Twitter. Aquí está el 26 de febrero, retaba en Twitter que disculpas, si en diciembre de este año no hay un solo expropiado,
se pidan las disculpas a la gente de la ciudad. Entonces pedimos tu renuncia a la curul y disculpa pública aquí en la mesa, porque aquí hiciste el reto, lanzaste el reto, y no ha habido solo un expropiado. Ya van 5 que son públicos y 23 más en este gobierno, así que, Pablo... ¿Quiénes eran los propietarios? Necesitamos ¿A quién se los tu expropiaron? renuncia y necesitamos tu disculpa pública, responde al reto, ten la altura de responder al reto, y te digo así también. Si hay despojos masivos, 24,000 despojos se dieron en los últimos 6 años en el gobierno comunista de Morena, 14 despojos diarios. Y también nosotros decimos, vivienda sí, pero que no se use clientelarmente, políticamente, que no los obliguen a ir al Congreso a gritarle a los diputados, a esta gente que necesita vivienda. Mucha gente necesita vivienda, pero no es la vía la expropiación, quitándole la propiedad a otros para dárselo a sus clientelas políticas. ¿Qué le responde respecto al reto? Eran 5 predios con riesgo estructural grave. Ninguna persona, como ellos querían atizar, de que el gobierno, con el informe que ustedes señalaban, que se les va a ir a inspeccionar. Entonces, absolutamente falso. No ha habido una sola expropiación en los términos que decía Garrido de su propio video. Entonces, pues es... Tú retaste politiquería. Además, no iba a haber una sola expropiación. Y es un reto. Y está el video. Están estas 5. Está el video. Hay 23 más. Un reto además que aquí no... está tu Twitter. Que no entonces no hay palabra. Un reto además que no aceptaste. Está el video. Los retos de aquí de Paulo no tienen ya consecuencia porque no cumple su palabra. Un reto que ni siquiera esperamos aceptaste. Porque no es tu renuncia en el Congreso. No estaba seguro de que fuera a concretarse. Mira, para que los programas de vivienda funcionen, los del IME, primero sí hay que quitarle el corporativismo. Después, por supuesto que tiene que haber expropiaciones, porque el gobierno solamente puede construir en terrenos que son de él y luego vendérselos a bajo costo con este programa. Claro. Pero el problema pues, es que eso no está pasando. O sea, esto es nota porque solamente es lo único, y lo que tendríamos que estar discutiendo realmente es la planeación de la ciudad, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos crecer, en dónde tenemos que hacerlo, dónde tienen que haber estas expropiaciones para construir, pero digamos que no le están quitando el terreno a nadie. Son programas que están regulados, pero tenemos que quitar todas esas especulaciones. Pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es dar resultados, reconocer que tenemos un problema en la vivienda, que hay más presupuesto y que no está actuando en consecuencia. 10 segundos, nos quedan ya. Dirigirme a la gente, a nadie se le va a expropiar, a nadie se le va a inspeccionar. Sí va a haber política de vivienda en esta ciudad, en los lugares donde hoy no funciona, está vacío o es riesgo estructural. La expropiación no es quitarle a Juan para darle a Pedro. La expropiación tendría que tener un fin público, construir un hospital, una calle, una escuela, y no construirle departamentos a sus clientelas políticas. Dejemos de utilizar la vivienda con fines electorales. Con esto nos quedamos. Gracias, caballeros. Seguimos platicando la siguiente semana. Pausa, volvemos. Bienvenida, Daniela Pacheco. Háblanos de las elecciones de Venezuela, por favor. Mira, para que no digan que a Venezuela o al gobierno de Nicolás Maduro no le gustan las elecciones, vamos otra vez a periodo electoral, bueno, más bien a elecciones. Este 25 de mayo se van a llevar a cabo elecciones de gobernadores y diputados en 24 estados. ¿Y por qué digo 24 y no 23? Porque aquí viene la particularidad de esta elección, y es que se va a sumar el Esequibo, ¿no? Este territorio en disputa de más de un siglo entre Guyana y Venezuela, hay varios, en su mayoría personas venezolanas, que dicen que ese territorio es de Venezuela. ¿Y por qué es un territorio en mucha disputa? Porque es un territorio absolutamente rico, está lleno de petróleo, de gas, de coltán, de agua, es un territorio muy propicio para la agricultura, que además se perdió para Venezuela por un laudo arbitral muy injusto, además, ahí por el Imperio Británico, pero que además... Preguntémonos quién protege ahora a Guyana. Adivinemos, sí, evidentemente Estados Unidos, que tiene ahí la mano metida, y que dice que el territorio del Esequibo, por supuesto, le sigue perteneciendo a Guyana. ¿Qué dice Guyana? Que cualquier venezolano que participe en esta elección en su territorio, pues va a ser detenido, va a ser arrestado. Evidentemente, pues el gobierno de Nicolás Maduro está promoviendo, al menos de manera simbólica, una elección de gobernador en ese territorio. También ha acusado y cerró además los vuelos provenientes de Colombia durante estos días, porque, y yo al menos creo que la derecha colombiana sí se ha caracterizado en las últimas elecciones por participar mediáticamente, al menos, intentando manipular las elecciones en ese territorio, así que vamos a ver, pues, qué pasa. ¿Elecciones manipuladas? No, porque, o sea, a ver, la oposición está muy dividida además en territorio venezolano. El lado de María Corina Machado dice que no hay que participar. En eso se parece mucho a la derecha mexicana, que dice, no, pues no votemos porque
porque está siempre inclinada la balanza. Entonces nunca hagamos política porque siempre va a estar a favor del territorio incluso hasta venezolano. Motivo de observancia a nivel internacional y de dudas de actores a nivel internacional. Sí, bueno, Venezuela siempre ha sido el caballito de batalla de cualquier gobierno de derecha en cualquier territorio, no solamente latinoamericano, sino inclusive en territorio europeo. Así que seguramente esta elección, si es que no les favorecedora a la derecha, que además no ha logrado articularse tras décadas de hacer política en Venezuela, seguramente va a decir absolutamente lo mismo que ha venido repitiendo durante estos años. Oye, y rápidamente, ¿qué pasó con Bukele y esta ley de agentes extranjeros? Pues le hicieron una protesta al frente de su residencia en San Salvador y como siempre Bukele, pues lo que le incomoda o lo elimina, lo tuerce, igual que hizo con la reelección que estaba prohibida en El Salvador, dijo, bueno, pues mi asamblea, que porque es su asamblea la que él puso, se la acomodó para que lo pudieran reelegir. Se inventó esta ley de agentes extranjeros, que así se llama, y lo que básicamente tiene son algunas disposiciones de la ley, que te las comento rápidamente. Un registro obligatorio, toda persona o entidad que reciba financiamiento del extranjero debe inscribirse en el registro de agentes extranjeros. Digamos, esto suena bastante normal, ¿no? Si tú estás recibiendo financiamiento del extranjero que va a entrar a tu país, debes al menos registrarte. Un impuesto del 30% sobre los fondos provenientes del extranjero a cualquier ONG, a cualquier medio de comunicación. Restricciones operativas, prohíbe a los agentes extranjeros participar en actividades políticas. Hasta aquí, digamos, a mí medianamente me suena normal. ¿Sí? Y sanciones penales, se contemplan penas de cárcel por supuestos vínculos con lavado de dinero. Ahora, eso en un país con mínimos pisos de democracia, pero en un país como El Salvador, donde el autoritarismo reina, donde un presidente controla todos los poderes institucionales, pues esto huele más bien a querer controlar esas organizaciones de derechos humanos que critican la poca transparencia o la forma en que Nayib Bukele durante estos 6 años ha venido ejerciendo el control en El Salvador. ¿Dónde hay más democracia, Venezuela o El Salvador? En Venezuela, por supuesto, no me cabe la menor duda. Bueno, con eso nos quedamos. Gracias, Dani. Gracias, Pedro. Volvemos. Vamos con Axel Sánchez hasta Alemania. Axel, ¿qué nos tienes respecto al transporte, este foro internacional? Hola Pedro, muy buenas noches. Así es, estamos desde Leipzig, Alemania, en lo que son los trabajos del Foro Internacional de Transporte, este congreso que reúne a los principales ministros y secretarios de transporte de todas las naciones que conforman la OCDE. Aquí tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con el CEO de DHL a nivel global, Tobias Meyer, que nos habló sobre el impacto que está teniendo en sus operaciones la decisión de los aranceles de Donald Trump a todos los países, incluyendo México. We do see and we do recognize also the authority of each nation to determine its trade policy. What we do see that it obviously has an impact on our customers, and that we, as logistics service provider, we have the necessary flexibility to adapt to this. So we're in intense discussions with our customers. También destacó lo que están trabajando con los diferentes clientes que tienen a nivel global, que tratando de buscar los esquemas necesarios para poder mitigar los impactos que tienen los aranceles sobre su cadena de suministro y evitar que esto frene sus operaciones, aunque esto, dijo, es un costo que ellos tendrán que asumir y no DHL. The tariffs have no direct impact on our operating costs. The tariffs is a charge on the value of goods. We facilitate trade and we help our customers also in this environment. So it is mainly an issue that impacts the production, the manufacturing industry and our customer base. Pedro, también aquí en este congreso los distintos ministros han hablado sobre los distintos efectos que ha tenido en las cadenas de proveeduría, tanto los aranceles de Trump como la guerra de Ucrania y otros movimientos geopolíticos, por lo cual dicen que es necesario que los gobiernos trabajen muy de cerca también con el sector privado, tratando de buscar soluciones que eviten que esto pues se pase al tema de las economías de las familias. Podrá ver toda esta información a través de todos los portales y las plataformas del Grupo Milenio. Pedro, le mando un saludo. Gracias, Axel. Saludos hasta Alemania. Buenas noches. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.